Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Elías González y de nuevo estamos aquí en el blog Amanecer para seguir hablando de algunos textos en esta serie de videos que tenemos comentando algunos libros que vamos leyendo, escribiendo, comentando, discutiendo. Y bueno, pues es bastante interesante y bastante importante poder tener estos espacios de reflexión. En esta ocasión les voy a hablar de un libro también bastante particular, que es un libro colectivo. El libro se titula Más allá de los sistemas, el pensamiento de Jan Robert con la obra de Ivan Illich. Este es el texto. Si se dan cuenta, pues es un libro bastante corto, son pues un poquito más de 100 páginas, pero si quitamos como las portadas y esas cosas, el índice, pues ni siquiera llegaría a las 100 páginas. Repito, es un libro colectivo que los coordinadores está Silvia Marcos, Armando Villegas y un servidor, aquí Elías González. Me tocó también colaborar, no solo escribiendo un capítulo de este libro, sino también como coordinador del mismo. Entonces, como siempre, pues les voy a platicar un poquito de qué consiste el libro, cuál es su capitulado. En este caso, al ser un libro colectivo, pues les voy a hablar un poco de los capítulos que lo conforman, que cada uno pues conlleva una autoría diferente. Y bueno, empezar diciéndoles que el texto está publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, y que está totalmente en libre descarga. Por acá en la descripción del video van a encontrar la liga para que puedan descargar ustedes el libro. Es realmente de una lectura muy sabrosa y bastante legible. Y bueno, un poco el contexto tanto de cómo se caminó este libro y el contenido, porque creo que todos los libros cuentan más allá del contenido que promulgan, porque también está de fondo pues toda una historia detrás de cómo llegó a escribirse, y más los libros colectivos. En este caso, pues contarles un poco de pues, los dos pensadores sobre los cuales se trata el libro, que son Jan Robert e Ivan Illich. Para quienes ya sean seguidores del blog Amanecer, pues son dos nombres que no son extraños, pero alguna palabra diré en caso de que sí lo sea. Ivan Illich fue un pensador, filósofo, teólogo, historiador, sociólogo, crítico político, social, sobre todo del siglo pasado. Él va a nacer en 1926 y muere en el año 2002. Fue sacerdote católico, pero digamos, dejó el ministerio a partir de un profundo compromiso con lo que estaba sucediendo en América Latina en aquel momento y en el mundo, pero particularmente en América Latina, con todo el tema de la era industrial. Y entonces él creó el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, que fungió o operó en Cuernavaca del 66 al 76, y es de donde surgen las obras maravillosas y mundialmente conocidas como La Sociedad Desescolarizada, La Convivencialidad, Némesis Médica, Energía y Equidad, y otros textos que fueron saliendo a partir de un pensamiento que posteriormente algunos le nombran como la Escuela de Cuernavaca. De esto tenemos pues bastantes videos por acá. Ustedes pueden checar en el blog Amanecer, incluso un libro que yo escribí que se llama Convivencialidad y Resistencia Política desde Abajo, la herencia de Ivan Illich en México. Como parte de esa herencia illichana que se fue asentando en México, un nombre fundamental es el de Jan Robert. Jan Robert, también llamado el filósofo mexicano nacido en Suiza, efectivamente fue alguien que nació en Suiza, vino a México a partir de que en Europa conoció a quien posteriormente se convirtió en su compañera de por vida, que es la propia Silvia Marcos, pensadora, feminista, antropóloga, psicóloga, y que también le dedico un capítulo en el libro de Convivencialidad y Resistencia Política desde Abajo. Y entonces aquí en México conocen a Ivan Illich y se hacen ambos, tanto Silvia como Jan, cercanos colaboradores en el CIDOC. Ahí es cuando Jan comienza a explorar toda una serie de pensamientos que él ya traía como crítico desde Europa. Él tuvo una formación bastante, digamos, de vanguardia en el ámbito pues, de la arquitectura y del urbanismo, pero también fue bastante crítico con lo que estudió, y poco a poco fue criticando pues, el hecho del pensamiento de las ciudades y demás a través de movimientos que él fue conociendo, por ejemplo, en Ámsterdam, en movimientos de los Provo, que eran movimientos que hoy llamaríamos de ciclistas, ¿no? Pero que eran también mucho más que eso, que era repensar la ciudad en cuanto a espacio público y cuestiones por el estilo.
Llegan a Cuernavaca, conocen a Iván Illich y bueno, Jan se convierte en un colaborador y además interlocutor fundamental de Iván Illich desde los 70 hasta la muerte de Iván, y posteriormente Jan Robert va a ser su gran, digamos, también como divulgador. Crea un grupo de estudio y de lectura de Iván Illich en Cuernavaca que sigue pues presente hasta la fecha. Va a ser también el puente para que otras personas conozcan a Illich, como por ejemplo el propio Javier Sicilia aquí en México. Y bueno, Jan Robert pues también es uno de estos autores difíciles de catalogar meramente en un espacio. Digamos, Illich, Jan Robert y todos ellos eran interdisciplinarios mucho antes de que el término se pusiera de moda. No tenían disciplina, iban más allá, como dice otro compañero, más bien es la indisciplina y no tanto la interdisciplina. Y una crítica, pero también una profunda preocupación por lo que está deviniendo el mundo moderno, y entonces era la posibilidad de construir críticas reales frente a la modernidad hegemónica, a lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, y Jan Robert particularmente pues va a sobresalir en la crítica al tema del transporte. Su libro quizás más famoso, que se titula Los cronófagos, que es un texto pues bastante interesante, escrito desde los 80, pero que tiene total vigencia actual, en donde demuestra toda la problemática a través del automóvil y la construcción de la ciudad a partir de eso, y cómo, como dice el título, los cronófagos en realidad son los monstruos devoradores del tiempo, ¿no? Posteriormente, pues Jan también va a trabajar muchas cosas. Va a ser, por ejemplo, en Cuernavaca, uno de los grandes impulsores de la resistencia por el Casino de la Selva. También participó en el movimiento por la paz con justicia y dignidad, muy cercano a Tenco y a los zapatistas, ¿no? Fue un intelectual muy querido por el movimiento zapatista, pero también participó en varias partes del mundo. Hacia el final de su vida, Jan Robert se propuso escribir un libro que posteriormente se publicó bajo el título La edad de los sistemas en el pensamiento de Illich tardío. Esto tenía una motivación, y es que la propia obra de Iván Illich conlleva una problemática interna, y es que alrededor del año 76, cuando se cierra el CIDOC, se cierra por distintos motivos. En primer lugar, por una coherencia interna de captar que se está convirtiendo en un espacio demasiado famoso y ya no se puede justamente llevar esta vida convivial, y que para continuar tendrían que sobreburocratizarse y quizás hasta convertirse en una universidad tradicional, y ese no era el objetivo, y otros factores también de tema económico y demás, pero también porque se comenzaba a captar que se nos había ido el tren. O sea, que todas las posibilidades que en los 50, 60, inicios de los 70 todavía eran posibles de poder ejecutar y de incidir para echar a andar o por lo menos menguar la problemática de una economía basada en la producción de servicios, así como en todas las grandes certezas modernas de las instituciones contraproductivas. El mundo moderno estaba pasando a una etapa todavía más crítica, que ya estas, digamos, raigambres convivenciales quedaban cortas, por lo menos lo que alcanzaban a percibir. Iván Illich, por lo tanto, dejó de ser el Illich público que hablaba sobre la escuela y sus problemáticas, que traían a la mentalidad de las personas sobre la contraproductividad de la salud, y comenzó a hacer investigaciones más como finas, por decirlo así, en la historia de los sentidos y de las certezas modernas, sobre, por ejemplo, el principio de escasez, el género vernáculo, la mentalidad alfabética, y eso pues le valió pues menos atención internacional. Comenzó a hacer otras cosas, y posteriormente, poco a poco, también en sus últimos textos, sobre todo en el famoso libro Los ríos al norte del futuro, que es más bien una conversación con su amigo David Cayley, Illich desenvuelve todo el argumento teológico que había de fondo de muchos de sus textos, ¿no? Entonces, esta diferencia que hay entre el Illich panfletario, que se le llama, de sus textos de tiempos del CIDOC, frente al Illich que le llaman tardío, o algunos le llaman el clásico, frente al tardío, es un problema hermenéutico, digamos, de la propia lectura de la obra de Illich, y eso pues ha producido una serie de problemas para quien se inspira o dialoga con el pensamiento de Iván Illich. Y, por ejemplo, para los franceses, muchos de los franceses solo quieren leer, o sea, digamos, las y los lectores franceses de Iván Illich
tienden a solo querer leer el primer Illich, el Illich del Sidok, porque consideran que después ya el Illich que empezó de nuevo a dialogar con aspectos teológicos o más que tenían otra raigambre, lo consideraban ya como que había caído en el irracionalismo. Entonces, Jean Robert lo que quería argumentar era una continuidad y la posibilidad de leer a Ivan Illich como una obra que tenía eso, una continuidad, una completud, por supuesto que una evolución, como todo pensador, digamos, vivo, ¿no? Si imagínense si una persona, un pensador, una pensadora, siempre, digamos, no tiene una evolución en el pensamiento, es que pues algo anda mal, ¿no? No tiene una retroalimentación de la vida y de la realidad. Sin embargo, Illich, por supuesto que la tenía, y entonces en ese sentido, pues claro que el pensamiento va a ir evolucionando. Por otro lado, pues entonces tenemos esta dificultad, les digo, de la lectura de la obra completa de Illich, y lo que quería proponer Jean Robert era la posibilidad de entender al Illich tardío desde el ojo del Illich clásico y viceversa, ¿no? Cómo se retroalimentan y cómo no hay una ruptura, sino sí una evolución y un intercambio dentro de los propios esquemas y teorías. Entonces se anima a hacer esta empresa 4 años antes de su fallecimiento y bueno, empieza a escribir el libro, lo termina en francés, no se quiere publicar porque justamente, digamos, no hay tanto interés para este argumento en francés y la primera vez que se publica se va a publicar más bien en italiano, después viene finalmente la versión francesa y póstumamente, 2022, va a salir la versión en castellano. En este contexto de la versión en castellano publicada por Ítaca, que también aquí en el blog Amanecer lo hemos abordado, pues presentamos en septiembre del año 2022, presentamos este libro en el Jardín Borda en Cuernavaca, distintos discípulos, amigas, amigos de Jean Robert, que trabajamos con él, que lo escuchamos, que estudiamos algunas cuestiones bajo su ala, o que por lo menos estábamos en el círculo, digamos, illichiano de alguna u otra manera y nos conocíamos. Presentamos el libro y en ese libro, en esa reunión de presentación, pues fue tan rico el encuentro y el diálogo que nos propusimos a recopilar las participaciones a través de textos compilados en un solo volumen que dio como resultado finalmente el libro que ahorita estamos hablando, ¿no? Más allá de los sistemas, el pensamiento de Jean Robert con la obra de Ivan Illich. ¿En qué consiste, por lo tanto, el libro? Es esto, ¿no? Son varias ponencias, varios escritos de personas diferentes que abordan este texto o problemáticas relacionadas a Ivan Illich y a Jean Robert o al diálogo entre ellos y pues hace que el resultado final pues sea un rico collage de voces muy diversas, pero que se entretejen de manera muy rica y propositiva a la hora de comprender estas problemáticas. Abordaré, por lo tanto, entonces un poco el contenido. Primero vienen unos agradecimientos que también sirven para poner en contexto todo esto que les he dicho hasta ahora. Después un prólogo de Javier Sicilia, que por cierto, pues la traducción al castellano pues se hizo del libro de los ríos de La Edad de los Sistemas en el Pensamiento del Illich Tardío de Jean Robert. Es un libro que se tradujo al castellano durante pandemia entre Jean y Javier Sicilia, que lo hicieron entre los dos la traducción, ¿no? Después viene una fabulosa presentación de la compañera de Jean Robert, Silvia Marcos, que ya la he mencionado, que además ella pues sitúa bastante bien todo el pensamiento de Jean dentro del Sidok y su relación con Ivan Illich. Después viene un texto de Servando Gajá, que él lo que hace es un comentario al prólogo de Javier Sicilia, no de este libro, sino de La Edad de los Sistemas en el pensamiento del Illich tardío. Posteriormente viene un texto de Ramón Vera Herrera, un texto fascinante en el que nos propone como es toda esta decolonización de la mirada a través pues, de la lógica de la lectura de Illich y de Jean Robert. Después un texto de Humberto Beck, que fue además un importante historiador que es uno de los que propone esta noción de la Escuela de Cuernavaca y hace como este resumen bastante bien logrado
sobre el argumento de la edad de los sistemas en el pensamiento de Illich desde la perspectiva de Jean Robert. Ahorita voy a hablar un poco más de ese asunto. Después viene un texto de Márgara Millán que es fundamental porque uno de los aspectos más importantes, no solamente de la obra de Illich tardío, sino también del libro que construye Jean Robert para explicar todo esto, es el concepto del género vernáculo. Y aquí Márgara Millán, en relación también con la crítica a la modernidad, logra pues exponer de muy buena manera estos dos conceptos, ¿no? De la crítica a la modernidad y el tema del género vernáculo y su paso al sexo económico, que es uno de los grandes argumentos de Iván Illich. Después viene el texto de René Santoveña, ¿no? Que también él va a hacer toda una recopilación, le llama incluso en su subtítulo una celebración de la amistad. Eso es lo bonito del texto en general, que hay también recuperación de encuentros personales con Jan y todo lo aprendido. En esa misma tónica está el texto de Alicia Dorantes, que si bien quiere recuperar la dimensión ética de Jean Robert, también recupera como esta amistad y toda la historia del Casino de la Selva y el Jan también arquitecto, recuperador de los espacios vernáculos. Después viene el texto de Armando Villegas, que hace toda una interpretación en torno a las palabras, a la filosofía y las interpelaciones que también nos va a dejar el propio Jean Robert. Después viene Rosa Margarita Sánchez Pacheco con un texto bastante bello que recupera esta historia cultural del alfabeto desde Illich y Jean Robert. Viene un texto sobre suspender la certeza de Mariana Favela, que en lo personal considero que esta noción de suspender las certezas modernas es uno de los grandes, pues las grandes improntas y objetivos, ¿no? Del propio pensamiento illichiano y de Jean Robert. Y el último texto, que es el mío, es justamente recuperar la tesis que tiene Jean Robert sobre la cesura y la continuidad en la obra de Iván Illich. Un poco lo que les decía, que para Jean no hay una ruptura, sino más bien una cesura, una evolución, y hablando pues particularmente desde la perspectiva de la fe y la teología. El pensamiento de Illich tiene un apartarse del ámbito de lo teológico profesional, pero la fe que lo impulsa y lo hace vida, ese no se elimina, ¿no? Bien, esto es pues más o menos la estructura del libro. ¿Qué es eso de la edad de los sistemas? Solamente como para redondear un poco el argumento. Este es uno pues justamente de los cambios del pensamiento que ubicamos y que podemos distinguir a un Illich llamado clásico o de la época del SIDOC y el Illich tardío o posterior a esta época. Y es que lo que él, digamos, su gran ruptura, por decirlo así, es el advenimiento o el descubrimiento para él de que el instrumento o la herramienta no es ahistórico, sino que es un producto cultural e histórico y que tiene su historia y su principio y su final. Se dio cuenta que, por ejemplo, el concepto de organón griego que aparece en Aristóteles y en otros textos culturales griegos era en realidad una extensión del cuerpo. Y entonces era carpintero, el martillo una extensión de su brazo, así como la espada del guerrero, y así habría distintos organones que eran extensiones del cuerpo y no meramente y no herramientas como tal. Es a partir del siglo XII, con ciertas evoluciones o cambios tecnológicos, pero sobre todo teológicos, la noción del instrumentum, de cómo el sacerdote es un instrumentum, un instrumento divino a través del cual se puede hacer la consagración y los otros sacramentos, se da como este espacio de distalidad entre el usuario y la herramienta, de tal manera que la herramienta ya es otra cosa, que la podemos soltar y la podemos dejar de usar, ¿no? Y esto, pues básicamente va a estructurar toda la historia moderna de Occidente hasta la llegada de la época que él ya considera, Iván Illich, de la edad de los sistemas. Es decir, el Illich de los 60, 70 todavía hablaba de la herramienta convivencial como si la herramienta pues fuera ahistórica, transhistórica y siempre hubiera existido, como si hubiera sido lo mismo un martillo del siglo XIV a un martillo del siglo II. Y resulta que no lo es así, porque uno era un organón y otro era un instrumentum. En otro estaba enmarcado en procesos de género, en procesos mucho más complejos que el mero martillo, frente al instrumentum, que ya era una cosa como intercambiable y que cualquier persona podía usar. En ese sentido, lo que
cambió fue en la de los sistemas, es que ahora ya las herramientas han desaparecido porque aparecen aparatos que ya no podemos soltar y que más bien nos metemos como subsistemas del sistema. Lo que ustedes están haciendo ahorita al escuchar este video y lo que yo estoy haciendo al grabarlo es que ya estamos frente a la pantalla de una computadora convirtiéndonos o formando parte de un sistema, más si está conectada a Internet. Y como el Internet está conectado con otra cosa, con tu celular, etcétera, y ya es un entramado en el que no nos podemos salir, ¿no? Porque puedes esta computadora o este celular en concreto dejarlo, pero no dejas de estar interconectado con todos los aparatos y demás, y cómo la vida social además se comienza a convertir meramente como en una suerte nos convertimos en subsistemas de sistemas, ¿no? Y esta es un poco la crítica de Illich y cómo los distintos autores y autoras de este librito, dialogando con Jean Robert, vamos recuperando. Pues bien, esto sería básicamente todo, solo para darles pues una breve introducción al libro. Repito, pues ustedes lo pueden encontrar aquí en la liga para descargarlo. Espero que les haya gustado este video, que puedan leer el libro, consultarlo, que es bastante legible y además presenta pues críticas, preguntas y posibles caminos bastante fundamentales y urgentes en nuestra temporalidad. Repito, aquí lo puedan descargar. Les invito a que puedan también darle like al video, que puedan compartirlo, que se suscriban al canal. Mi nombre es Elías González y como siempre un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.